Bien, hermanos, tengan buenas noches. Sean bienvenidos oficialmente a la clase número 7 de nuestro curso Doctrina. El día de hoy, pues vamos a estudiar el sexto mandamiento, el don de Dios del matrimonio. Vamos a iniciar con una oración. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tus dádivas en este día. Gracias, Señor, por tus cuidados. Nos has cuidado de todo peligro, de todo mal. Señor, en tus manos ponemos nuestras almas, que nos sigas cuidando y que nos apartes del enemigo. Padre Santo, damos gracias por el don del matrimonio que nos has dado. Gracias por nuestras parejas, nuestras esposas, nuestros esposos que nos has dado en nuestras vidas, Señor, para formar nuestra familia, esa que tú instituiste desde el inicio, desde la creación, Padre Santo. Gracias por vivir bajo tus leyes, bajo tus mandamientos. Gracias porque nos das a tus hijos amados, nuestro Señor Jesucristo, porque a través de él somos justos ante ti, cumplimos tus mandamientos a través de su obra. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Bien, hermanos, para el día de hoy, pues tenemos nuestra historia bíblica. Hoy la vamos a leer, vamos a hacer un poco distinto. Un hermano que nos ayude con la primera diapositiva ahí. Estamos hablando que tenemos Génesis 39 del 1 al 12. ¿Quién nos apoya con la primera lectura? Puedo hacerlo, hermano. Claro que sí. Dice la lectura, el don de Dios del matrimonio. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Hasta Gracias, ahí veo. hermano. Gracias. Sí. Ahora otro hermano que nos apoye con la segunda lectura. Sigo. Bueno, sigue. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Bien. Termínelo, pues, hermano. Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Excelente. Bien, hermano. Entonces, para el mandamiento del día de hoy estamos captando con la historia bíblica de José, que tiene que ver con la fornicación. Entonces, tenemos
el sexto mandamiento, el don de Dios del matrimonio, no cometerás adulterio. ¿Qué significa esto? Debemos de temer y amar a Dios de modo que vivamos casta y decente en palabra y obra y que el esposo y la esposa se amen y se honren mutuamente. Bien, hermano, recuerden que para sus proyectos la parte de contar es la parte del catecismo, es lo que contamos. Y la historia bíblica que vayan a ocupar, pues va a ser el captar de su proyecto. Entonces, las dos preguntas puentes que utilizamos del método de las 4C serían, en este caso, ¿cuál es el problema de la historia? ¿Qué problema encontraron en la historia, hermano? Pues que la esposa de Potifar quería tener relaciones sexuales con José y José, pues siempre temeroso de Dios y de su ley, no aceptó, él honró el sexto mandamiento y evitó que, él evitó pecar en contra del sexto mandamiento a causa de la mujer de Potifar. Bien, otro hermano que desee participar, Hermano, dígame. sí, el problema es, hubo un acoso sexual de parte de la esposa de Potifar. Sin embargo, José era un hombre temeroso de Dios y por lo tanto guardó, digamos, el respeto primeramente a Dios y después a su amo, que era Potifar. Entonces, y eso es un principio de lealtad muy importante en él. Gracias, hermano. Excelente, gracias a usted, hermano Julio. Sí, y bueno, las dos intervenciones estuvieron muy buenas, sí, porque realmente el problema de la historia era que la esposa de Potifar quiere acostarse, quiere dormir con José, y eso presenta una tentación diaria. Recordemos que José era muy joven en ese momento de la historia. Era un joven. Entonces, esto representa una tentación para un joven. Ahora, vemos que la mujer de Potifar está codiciando a otro hombre. Hay deseos para otro. Y como ustedes también lo dijeron, porque ya contestaron las dos preguntas, se resolvió el problema. Sí, porque bien contestaron que Josué pues temió a Dios y no cedió a esa tentación de la mujer. Más bien huyó. Al final, ya el versículo 12 nos dice que más bien él huyó de la tentación. Ve, aunque un problema pues llevaba a otro, pues imagínense lo que le pasó después a José en esta historia. Fue acusado de algo que no había hecho, pagó injustamente, fue encarcelado, pagó por un tiempo un mal que él no había hecho. Pero esta historia pues nos va a servir para los mandamientos también igual que vienen más adelante. Vamos a avanzar. Bien, hermano, entonces en sus catecismos siempre inician con una pregunta: ¿qué protege Dios con el sexto mandamiento? En Génesis 2, del 19 al 24, aquí está la institución del matrimonio. Dios instituyó el matrimonio. ¿Ves? Entonces, de hecho, pues él nos habla ya y lo podemos leer también más adelante, ya en Mateo, cómo Dios está protegiendo el don del matrimonio, es la unión. Entonces nosotros explicamos a nuestros estudiantes qué es lo que significa un matrimonio, es una unión libre entre un hombre, una mujer que sienten atracción por sí mismos, igual, bueno, hablando en nuestros tiempos. Igual, pues nosotros podemos, podemos aclararle que previo a eso y en el antiguo Israel también había un compromiso.
¿Ves? Entonces, y el compromiso era donde dos personas pues juraban lealtad la una a la otra, donde se comprometían para el matrimonio. En el antiguo Israel pues mirábamos cómo los papás del varón eran los que se hacían cargo junto con el papá de la dama, eran los que se hacían cargo de arreglar este tipo de matrimonio. Entonces nosotros podemos explicar un poco a nuestros estudiantes cómo era el sistema del matrimonio en el Antiguo Testamento, cómo es el sistema del matrimonio hoy en día, qué significa, qué importancia tiene el matrimonio para nosotros en nuestras vidas. Entonces más adelante pues dice, nos pregunta qué es el matrimonio según la palabra de Dios. Era lo que ya planteábamos. En Mateo 19, 5, 6 dice que el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no serán jamás ya dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, que el hombre no lo separe. Según la palabra de Dios, el matrimonio es la unión, ya lo habíamos dicho, es la unión de un hombre y una mujer y es para toda la vida, porque esa es la voluntad de Dios. Bien, hermanos. Ahora, veamos las bendiciones que Dios nos da a través del matrimonio. ¿Quién nos lee Génesis 2:18? Ahí lo tienen en la pantalla. Amén. Le escucho, hermano. Dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, este versículo, hermano, ¿qué bendición nos está diciendo acá, que nos da Dios a través del matrimonio? Bueno, la mujer es una compañía idónea, es algo básico en el complemento de un hombre, o sea, juntos, Dios hizo a la mujer y al hombre para que ambos formaran una familia. Como usted dijo, Él instituyó el matrimonio. Y cuando Él lo dio procrear, es multiplicar, entonces realmente el Señor está pensando en la familia, en el matrimonio. Y por eso es muy importante en el matrimonio la fidelidad, porque eso depende la paz, la armonía y la felicidad, no solo de la pareja, sino también de todos los que van a formar parte de ella, sus hijos y sus nietos. Amén. Excelente, excelente, hermano. Sí, entonces vemos que Dios nos está dando la bendición con una compañía amorosa, ¿ves? En la que está instituido, pues, y está claro de que el hombre es la cabeza. Y ya como nuestro hermano decía, pues Dios vio que no era bueno que el hombre estuviese solo. Ah, pero dirían ahí, yo había escuchado unos comentarios con respecto a esto y muchos decían, pero el hombre no estaba solo, estaba acompañado y rodeado de todos la creación, de todos los animales, estaba con Dios, pero Dios aún así, de todas esas bendiciones que ya le había dado, él vio que no era bueno que estuviera solo y le dio su compañía. ¿Ves? Que es su mujer, que fue tomada de su costilla. Por eso la historia ahí en Génesis 2:18, la que habíamos leído anteriormente, nos habla de ello, nos habla de cómo Dios durmió al hombre y de su costilla formó a la mujer. Y esa es la ayuda, la compañía amorosa que es hasta que la muerte los separe. ¿Quién nos lee Génesis 2:24? A ver, lo leo. Génesis 2:24, serán una sola carne. Bien, hermano. ¿Qué hermana? Perdón. Otro hermano que vaya buscando 1 Corintios 7, 2 al 5. Hermana, ¿qué entiende acá como bendición? Cuando Dios dice en Génesis 2:24, serán una sola carne. Pues que son un solo cuerpo en unión, ¿no? O sea, al ser una sola carne es que somos un solo ser, ¿no? Nos comprometemos en una unión ante Dios. Bueno, yo no me he casado por la iglesia, pero sí he escuchado que prometen apoyarse en lo próspero, en lo adverso, hasta que la muerte los separe.
Entonces, pues eso debe de ser algo muy hermoso, ¿no? Porque no es solo carne en lo físico, sino que se componen, las dos personas forman una sola persona ante Dios, son un matrimonio, porque también la misma palabra nos dice que Jesús es cabeza de la iglesia y el varón es cabeza de la mujer. Entonces, eso es lo que yo entiendo, ¿no? Que son un solo ser, unidos en amor y en respeto y pues en gloria para Dios. Excelente. Buscaron 1 Corintios 7 2 al 6. Sí, señor, yo lo tengo aquí a la mano. Léamelo, por favor. Dice entonces la santa y poderosa palabra de Dios, Primera de Corintios, de 7 del 2 al Al 5. 5 al 5 es. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra Ah, incontinencia. Amén. amén, hermano. Entonces, hermano, ¿qué entiende usted acá con este otro versículo? ¿Cuál es la otra bendición que Dios nos da en el matrimonio? Bien, hermano. Entonces, en la segunda bendición que nos da Dios a través del matrimonio es referente a la felicidad sexual. Eh, Entonces, eso es lo que significa donde la unión en una sola carne está refiriéndose a la felicidad o al acto sexual. ¿Ves? Pero que Dios lo aprueba en un hombre, una mujer unidos en matrimonio. La tercera bendición, nosotros leemos en Salmos 127:3. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Cuál es la tercera bendición ahí, hermano? Según el versículo. Los hijos son una gran Eh, bendición para las eh, familias. Excelente. Dios nos bendice el matrimonio con el don precioso de los hijos que recibimos. Entonces ya sabemos que con el sexto mandamiento Dios nos está bendiciendo primero con una compañía amorosa. Nos está bendiciendo con la felicidad sexual. Nos bendice también con la procreación con los hijos. Correcto, hermano, avancemos. Entonces, mire, vamos a ver ahora cómo peca una persona casada y una persona que no esté casada contra la voluntad de Dios respecto al don del matrimonio. Colosenses 3:19, ¿quién nos lee ahí? Ahí le puse los versículos para que no los busquemos. Colosenses 3:19, Amén, hermano. le escucho, hermano. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Cómo pecaríamos ahí, hermano Julio? Tratarlas con delicadeza, no ser grosero, no ofenderlas, no humillarlas. Si son carne de tu carne, nadie se lastimaría a sí mismo. Bueno, pues la esposa es carne de tu carne y no debes de lastimarla. Debes tratarlo con la misma delicadeza que te tratas a ti mismo.
Bien, excelente. Entonces, y eso como usted habla, eso se trata de que cuando destruyen el amor, el compañerismo que existe entre la pareja. Ustedes han visto, sí, muchos casos de muchas parejas de que todo al inicio es felicidad, como dicen, el primer año todo lindo, todo maravilloso. Después pasó ya el segundo, tercero, cuarto, quinto año y se vuelve un infierno en muchos hogares. Y pasa por lo mismo, porque no estamos prácticamente alejados de la palabra y no sabemos cuál es la voluntad de Dios que quiere que nosotros tengamos dentro de ese compañerismo de unión. Segunda de Samuel 11 1 al 4 es la historia de David. Volvemos a la historia cuando él pecó, cuando él deseó a la mujer de Uría, a Betsabé, y la hizo ir a su casa para tener relaciones con ella. Entonces, aquí es cuando se practica el tener relaciones sexuales con una persona que no es su cónyuge, que no es la pareja que Dios le dio o le estableció dentro de su matrimonio. Ahora, si nosotros vamos a Mateo 19:9, ¿quién lo puede leer? Mateo 19:9. Mi hermano A que no. ver, aquí lo tengo. Mateo 19:9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Excelente. Entonces, la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros buscamos motivo, cualquier motivo que no sea la causa de fornicación, ¿ve? Entonces es que están buscando cómo separarse porque ya no le gustó la señora en casa o el señor en casa, eh, sintieron atracción por otra persona, hacen cualquier imposible, hasta lo imposible para buscar cómo separarse. Entonces aquí Dios nos está diciendo que eso es pecar en contra del sexto mandamiento. Bueno, entonces, buscar motivo. Cuando Jesús dictaba el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, cuando hablaba también ahí hay una parte donde habla más adelante, yo creo que son los versículos 16 por ahí, donde dice sobre el repudio a la mujer. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento con los judíos? ¿Qué pasaba cuando ya la mujer no le gustaba cómo le cocinaba, o no le gustaba cómo lo atendía, o no le gustaba? Entonces comenzaron a buscar excusas y a repudiar a la pareja con el objetivo de separarse y buscarse otro. Entonces, cuando nosotros buscamos los motivos de divorcio que no sea causa de la fornicación, estamos pecando en contra del sexto mandamiento. Ahora, una persona no casada, ¿cómo pecaría en contra del sexto mandamiento? ¿Cómo creen ustedes una persona que no se ha casado? Ahorita estos versículos anteriores, vimos cómo abarcaba lo que son a la pareja, el matrimonio. Pero hablemos de una persona que no se ha casado. Y volvamos a la historia que estábamos viendo. Estamos en Génesis 39 6 al 2. Hablemos de José. José en ese momento era un jovencito. Entonces él no se había casado. Entonces, ¿cómo pecaría José en ese sentido si hubiese cedido? ¿Cómo creen que pecaría una persona no casada? Ahí entraría en pecado de fornicación. Bueno, yo les puedo hablar de mi caso. Yo, yo soy viuda de mi primer matrimonio.
Esto lo he comentado con muchos pastores, con pastores legalistas. No, pues yo me voy a ir al infierno. Los pastores legalistas a mí siempre me decían en una iglesia legalista, ya me están preparando mi horno porque yo me voy al infierno. Hablé con el pastor Luis Acosta, he hablado con varios pastores de Academia Cristo y les he expuesto mi situación. Yo vivo con el papá de mi hijo desde hace 17 años. Él se separa de su esposa porque la mujer cometió adulterio con otra persona y se fue con otro hombre. Entonces nosotros nos conocemos, somos novios, decidimos vivir juntos, pero no nos hemos casado y principalmente porque la mujer no le ha querido dar el divorcio. Cuando ya la han notificado, se esconde, no se presenta. La mujer ya vive con otro hombre, no con el que cometió adulterio, ella está con otro. Y yo le he preguntado al pastor Luis, bueno, no me puedo casar por el civil porque pues él, ante la ley civil, pues él está casado, ¿no? Esta señora siempre se le esconde para casarse, para que se divorcie. Me voy a ir al infierno. Y pues el pastor, hay mucho aire, no sé si sea aquí en mi casa o de dónde venga el aire, pero como que alguien no nos permite. Bueno, el punto es que la última vez que vinieron los pastores a visitarme a mi hogar, pues yo les comenté, no me voy a casar por el civil porque no se puede, pero yo me quiero casar por la iglesia y quiero que me case usted. Entonces el pastor Luis me dice que sí, que él nos puede casar por la iglesia, porque yo no quiero seguir en ese pecado, ¿no? De que ya tenemos se podría decir, con la bendición de Dios, ya tenemos nuestro matrimonio. Yo les platiqué, en este matrimonio Dios ha hecho cosas maravillosas porque tenemos un hijo, a mí me dio preeclampsia, yo estuve para morirme en el hospital y a mí los doctores me dijeron que lo que había pasado conmigo y mi bebé era un milagro de la medicina, porque clínicamente yo no tenía que estar viva y mi hijo tampoco. Entonces yo le digo al pastor, pues yo creo que ahí está la mano de Dios, ¿no? O sea, que él bendijo este matrimonio, él ha visto por lo que hemos pasado y pues por eso es de que yo pienso que no estoy en pecado de fornicación porque pues él es mi pareja, yo solo estoy con él está conmigo, solo está conmigo y solo nos falta eso, ¿no? La bendición de un pastor, porque yo pienso que la bendición de Dios ya la tenemos. No sé qué opinen ustedes. Amén. ¿Iba a hablar, hermano Julio? Sí, hermano Lester. Mire, hermano, yo tengo 51 años de casado. Ahora en septiembre cumplimos 51 años de matrimonio. El hermano Lester conoce a mi esposa. Mire, hermana, según lo que yo escucho, pues es usted una mujer maravillosa y yo no creo que esté en pecado. No soy sacerdote, soy un consiervo suyo, pero mire, su esposo repudió a su primera esposa por fornicación. La Biblia dice que podemos repudiar a alguien por fornicación. Segundo, hay leyes en los países que son leyes absurdas. En otros países, cuando ocurren cosas de esas, hay matrimonio de hecho. O sea, si el marido prueba que realmente ya no tiene ninguna relación, ella tiene otra relación, se divorcia sin necesidad de que la otra parte acepte o no. En el caso de su país parece que no es así. Entonces, más bien hay un impedimento de carácter administrativo, legal, pero son cosas de hombre, no cosas de Dios. Y si eso le da problemas, pues yo creo, hermana, que no tiene ningún, en mi opinión, usted está bien con Dios, como José. José era un hombre que primero yo voy a estar bien con Dios
Y a pesar de que era, como dice el hermano Lester, era soltero, pero él dijo, no, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer eso yo? Dice, pues, ¿qué haría yo ese gran mal? Dice, primeramente estaba pensando en Dios y en segundo lugar en el hombre que le dio la confianza del poder de toda su casa. Entonces, en mi opinión, hermana, creo que usted tiene un bonito matrimonio y la bendición de Dios está en su casa. Bien. Claro que sí, igual que el hermano Julio estaba pensando yo, lo y solo que añadiría un poquito en cuanto recuerde que usted ya es una persona viuda, o sea, y la misma Biblia nos dice también, hasta cuándo se acaba el matrimonio, hasta cuando una de las partes eh, pase a mejor vida o fallezca. Segundo, su esposo, pues en este sentido, él también se separó por causa bíblica, por fornicación de su pareja. Entonces son personas libres. Recuerde también que Dios conoce la intención de los corazones y la intención de su corazón, tanto como el de su esposo, es que quieren estar bien y agradar a Dios. Entonces yo también igual, yo le diría que como el hermano Julio, usted tiene un matrimonio bendecido y respaldado por Dios también. Y a las cosas, pues el resto ya son, como decía, ya son procedimientos técnicos legales de los países. Ya el hermano Julio pues, nos mencionaba, hay países pues que se puede hacer un divorcio unilateral y esto pasa cuando una de las partes, como en este caso, no quieren ceder. Pero sí se puede, las leyes del país aprueban de que unilateralmente, por un lado, sí se puede llegar al divorcio. Parece que ahí no, pero bien, No, sí. de hecho, perdón, aquí también, nada más que yo creo que a los dos nos llegó un hartazgo de que la mujer siempre ponía trabas. Ella iba Ah, sobre la propiedad donde vivimos, iba sobre, y lo que hizo mi oh, esposo ya. más sencillo fue cederme todos los derechos a mí de la casa. Ah, ya, Le y dije, otra. bueno, si ella quiere eso, pues ya no va a tener nada, te cedo los derechos. Y lo Ah, dejamos por la paz, la verdad. Ya sí. lo dejamos, o sea, ya no nos importó. Dijimos, ay, bueno, pues ya lo dejamos por la paz. A mí lo que me importa es estar bien con Dios y no con el hombre. Entonces, primero Dios, cuando me case, los voy a invitar. Ya, 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 es como siempre, hay otros intereses. Ya lo vamos a ver eso, ¿no? En los Sí. mandamientos que vienen. Pero bien, hermana, volvamos pues al tema. Muy, muy bien, pero sí le digo que, y le aseguro que usted tiene un matrimonio bendecido por Dios. Igual con su hijo, con esa bendición, con ese milagro que Dios obró ahí en usted y en su hijo. Qué bonito. En Génesis 39, 6, 12, en nuestra historia, pues recordando de que José era un jovencito aún, recordemos en nuestra juventud, pongámonos en esos zapatos, como dicen, y cuando andamos sulfurados con esa efervescencia de la juventud que queremos de todo y codiciamos todo, pues ya, bueno, nuestro hermano Julio ya nos decía, José se negó de tener relaciones sexuales. Entonces muchas veces nosotros pecamos cuando tenemos relaciones sexuales antes del matrimonio, o sea, en esa juventud. Vemos que José se negó a tenerlas, pero conocemos casos de millones y millones de que no lo hacen. Más bien, pues, la mayoría, pues, eso es lo que hemos hecho. Hemos tenido relaciones sexuales antes del matrimonio. Entonces, ahí es donde dice que cómo pecaría una persona no casada en contra de la voluntad de Dios con respecto al don del matrimonio, sosteniendo relaciones sexuales antes del matrimonio. Bien, hermano, vamos a nuestra tabla. Mateo 5, 27 y 28. No sé, pero déjeme buscarlo a mí. Para que aquí. Dice Mateo 5, 27, 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, ¿cuál es la prohibición que nos está dando ahí nuestro Dios con el sexto mandamiento? Según el versículo.
Mateo 5, 27, 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pues yo pienso que lo que ahora hay mucho, ¿no? Hacia la mujer, las miradas lascivas, que ya hasta están penadas, ya es un delito mirar a una mujer lascivamente, cuando antes pues era lo más normal, ¿no? Apreciarlas, ¿no? Ahora ya hasta la ley reconoce que sí se está cometiendo un delito y una violencia hacia la mujer, lo dijo nuestro Señor Jesús. Entonces, así lo veo yo. Excelente, correcto. Usted contestó muy bien. Y se trata de eso, de decir palabras indecentes. Ahora, antes pues se le llamaban piropos, que se les decía a una mujer por la calle. Ahora son una sarta, como decimos aquí, de vulgaridades, más bien, las que se profiere contra la mujer. Entonces, el tener esos deseos, esos pensamientos impuros, todo eso está prohibido. Entonces es lo que prohíbe nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en Mateo 5 27. En la primera de Corintios 6 9 al 10, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, dice que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. ¿Qué prohibición? Bueno, aquí hay muchísimas, pero con respecto a nuestro tema del don de Dios al matrimonio, ¿qué prohibición nos está dando Dios con el sexto mandamiento, con este versículo? Adulterar con una mujer en su corazón, ¿no? Viéndola morbosamente. Sí, sí, tiene más con el primero que me respondió. Bueno, sí, las miradas lascivas, ¿no? O sea, esas miradas que violen, bueno, nosotras, uno como mujer, lo que menciona los piropos, pues no son piropos, es violencia hacia la mujer que ya está tipificada en los códigos penales, pero ese pecado se hace porque al mirar lascivamente, ¿por qué adulteras? Pues porque la mente, se justifican los psicólogos y los hombres que practican eso, de que pues es que así nos hizo Dios, ¿no? Pues no, o sea, Dios no te hizo así. Entonces a veces se comporta, el macho se comporta más como el animal, ¿no? O sea, que tiene esa necesidad. El hombre no lo hace. Entonces, sí, así se peca porque ya en su mente ya fornicaron con esa mujer. Excelente, Romana. Bien, en Primera de Corintios 6 9 10, eh, cuando estemos leyendo, recordemos que el catecismo nos muestra versículos. Cuando estemos con los versículos de apoyo o con los versículos pruebas, a como les llamamos, estos versículos vamos a buscar las palabras claves. ¿Ves? Entonces, para que enseñemos a nuestros estudiantes. Ahora, vea lo que nos dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis. Nos habla ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Entonces, Dios está condenando acá, con el sexto mandamiento, la homosexualidad. ¿Ves? Entonces, Dios la condena y dice que la homosexualidad es un pecado. Cosa distinta, pues que ya lo vamos a ver, ya en los ejercicios del que tengamos para profundizar. Ahí vamos a estudiar un poco sobre lo que nos dice el mundo actual acerca de este tema. En Romanos 13 14, no sé si algún hermano lo buscó. Amén, hermano. Dígale, hermano. Dice, si no vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis
para los deseos de la carne. Amén, hermano. Entonces, realmente Dios quiere que seamos puros y decentes en pensamiento, ¿ves? En palabras y en Y en obra. obra. Así es. Correcto. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que tengamos unos pensamientos puros, que no andemos eh, en lujuria, como ya nos explicaba la hermana, pensando en lujuria, en libertinaje, como nos decía la hermana, muchos hombres que se creen el macho alfa de la manada y ya creen que pueden andar con las mujeres que más les parezca. Entonces Dios no quiere eso, que no andemos en ese tipo de pensamientos, que no andemos en ese tipo de obrar peor y que nos cuidemos nuestra boca, que cuidemos nuestras palabras. Efesios 5:33. No sé si lo tienen a mano. Sí, aquí lo tengo. Léalo, hermana. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Bien, entonces, hermana, ¿qué quiere Dios? ¿Qué sí quiere con este mandamiento según este versículo? Pues lo que venía en la pregunta anterior, ¿no? Que seamos una sola carne, que nos compenetremos y que haya respeto. Mi papá siempre me decía, cuando el respeto falta, el amor sale por la ventana. Entonces, sí, aquí lo dice claramente, ¿no? Habla del respeto, o sea, la mujer respete a su marido y nos invita a que nos amemos, ¿no? Nos amemos y nos respetemos. Amén. Amén, Bueno, hermano. si nos amamos, nos respetamos. Yo creo que la condición fundamental es el amor, porque donde hay amor hay respeto. Excelente. Bien, esa es la respuesta. El esposo y la esposa se deben honrar y amar mutuamente. Que donde hay amor, hay honra para con uno y con el otro. Bien, hermano. Entonces, de esta manera, ustedes siempre pueden seguir haciendo uso del cuadro y este cuadrito, pues, es bastante práctico para explicarle a sus estudiantes qué es lo que Dios quiere según el mandamiento que estamos estudiando. Entonces, qué es lo que Dios prohíbe, qué es lo que Dios en realidad quiere, cuál es su voluntad, qué nos muestra este mandamiento. Entonces, es bastante práctica esta tablita y sencilla para ayudar. Ahora, veamos, aquí hay un recordatorio en este mandamiento. Dios nos recuerda en la primera de Corintios 6, 18, 19, 20, dice, huid de la fornicación, dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros, pues habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Aquí hay un recordatorio bien grande. Entonces, ahí nos está hablando ya de que nuestro cuerpo es la morada del Espíritu Santo. Entonces, si nuestro cuerpo es la morada del Espíritu Santo, nosotros debemos de huir de las personas y de los lugares que nos tientan a pecar en contra de este mandamiento. Entonces, eso es lo que tenemos que enseñar, porque de repente yo miraba algunas veces en algún tiempo libre que me pongo en Facebook y veo predicaciones así de pastores, pues que no los conozco muy bien, pero ahí hay algunos videos cortos que salen así en Facebook y hay mucho, escuchaba unos que decían, dice, vos hombre, si ya estás casado, ¿qué tenés que estar haciendo en Facebook? Mandándole invitación de amistad a esta o a la otra. ¿Por qué? ¿Por qué tenés que andar en eso? Entonces, ese tipo he estado viendo últimamente, buscando algunos consejos con respecto a este mandamiento y entonces muchas veces el algoritmo de búsqueda pues nos manda temas relacionados
a este tipo de... Y salían esos videitos y me llamaba la atención que, en la modernidad, de qué manera lo hacen, pues. Entonces, uno hay que huir de los lugares, de las cosas. Si uno ya mira, ya hay que aplicarle lo moderno, pues, ya las redes sociales, todo eso. Muchos ocupan las redes sociales para eso. Hay muchas redes que sirven para citas, para ligar, a como llaman. Hay muchas redes que sirven, que son exclusivas para eso. Y ahí encuentran un mundo de personas que están casadas. Es un mundo de personas que, o sea, no deberían de estar en este tipo de redes o en este tipo de programa o sí, buscando lo que no se te ha perdido, en pocas palabras. Entonces, por eso con esta primera de Corintios, Dios nos está recordando qué es nuestro cuerpo. Y es un pecado bastante fuerte porque nos está diciendo que el que fornica contra su propio cuerpo es que está pecando. Porque ya nos decía las bendiciones del matrimonio, las bendiciones de la unión entre el hombre y la mujer. Ya hablamos de la sexualidad. Entonces, el fornicar es pecar contra el propio cuerpo. Y el propio cuerpo, pues ya sabemos que es la morada del Espíritu Santo. Estamos violando prácticamente, estamos ensuciando y manchando la morada del Espíritu Santo cuando estamos en este tipo de actos de fornicación. Bien, hermano, ese era el recordatorio que nos tiene Dios para el sexto mandamiento. Ahora utilizamos la ley como espejo. Eh, el Salmo 51, del 1 al 12, es el Salmo penitenciario. Ustedes saben que es el Salmo que David escribe y es cuando su corazón, bueno, siente el dolor de todo lo que hizo, pues, al caer en fornicación. Entonces, sabemos que no siempre hemos sido puros, no siempre hemos tenido malos pensamientos, codicia, como nos decía la hermana, la laxivia, es pensamiento impuro Puro. contra una mujer, cuando vas por la calle, cuando estás, inclusive, hay muchos que dentro de las propias iglesias hacen esto también. Hacen algo, o sea, es increíble. Y son cosas pues que mucho mira en las redes que suceden y pasan y uno vea y uno dice, wow, ¿cómo es posible que dentro de una propia iglesia esté sucediendo? Inclusive no sé si ustedes han visto una predicadora, yo sé si es de Santo Domingo o Puerto Rico, que usa una vestimenta inadecuada, ¿ves? Y no me acuerdo su nombre, pero, o sea, y eso, inclusive muchos hasta van, y no por escuchar un mensaje de la palabra de Dios, sino van y más bien y es por verla a esta persona. Y eso es impuro porque, o sea, estamos pecando en pensamientos, en palabras y en obras para nuestro Dios. Pero nosotros igual recordamos a nuestros grupos y enseñamos que cuando la ley nos sirve como espejo, nos hace ver nuestro pecado y cuando hay realmente un corazón contrito, un corazón humillado ante Dios, así como el rey David en el Salmo 51, en el Salmo penitenciario, cuando se muestra ante Dios con un corazón humillado como el de él y pide perdón, pues nosotros damos el evangelio de Cristo. Y sabemos que Cristo en Hebreos 4:15 nos dice que tenemos a uno que fue tentado según nuestra semejanza y sin pecado. Y cuando dice fue tentado según nuestra semejanza, Jesucristo fue tentado de esta manera también. ¿Ves? No podemos decir, pues, como ya decía, se me quedó la expresión de la hermana, pastores legalistas. Hay muchos pastores que
O sea, que de manera dice, ah, no, que Cristo, el vino que tomó no tenía alcohol, que a él nunca lo tentó o nunca fue tentado por una mujer. No, la palabra de Dios nos está diciendo que él fue tentado en todo, a nuestra semejanza, en toditito, lo que existe, él fue tentado en todo, pero con una única diferencia, que, que nos dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado. Nunca pecó. Él fue tentado en todo, pero nunca pecó. Por nosotros se hizo pecado. Y ahí Ujú. mostramos la vida activa de Cristo, que él nunca pecó en su vida activa, agradó al Padre. Y en Corintios vemos que él murió por nuestros pecados. Él se aplicó la justicia sobre el justo para que usted y yo seamos el día de hoy salvos y aceptos ante nuestro Padre que esté en los cielos. Bien, hermano, entonces aquí pues ya le decía que porque muchos, y valga la redundancia, hay unos que expresan, ah, pero si el sexto mandamiento tiene que ver con el don del matrimonio, Jesucristo no se casó, dice, pero ¿y cómo pudo haber cumplido él si él no se casó? ¿Cómo pudo haber cumplido el sexto mandamiento? No, pero el sexto mandamiento ya estudiamos todo el ámbito que abarca. Era lo mismo como lo que decíamos en el quinto mandamiento. Ah, muchos dicen, yo no he matado. Como yo no he matado, no lo he infringido. Ah, pero si he dicho palabras obscenas y he odiado a un hermano y he hablado mal y en contra de él, y ya con eso basta para matarlo. Entonces lo mismo pasa acá. Jesucristo fue tentado en todo, pero él no cayó, él no pecó. Hermano Diga, Lester, perdón, diga, hermano, diga. solo para agregar, no es necesario matar porque es importante que los mandamientos tienen dos aspectos. Uno, por ejemplo, en el caso de no matar, también nos dice que hay que defender la vida. Entonces, no tienes que matar, sino también no defendiendo la vida, no protegiendo la vida de tu hermano, de tu vecino, también es un pecado. Entonces hay que verlo así en doble sentido. En el caso del matrimonio igual. José no era casado, pero José no fornicó. Entonces, igual Pablo no se casó, pero Pablo no fue un fornicario. Entonces Pablo se entregó por entero a la vida de Cristo. Entonces su matrimonio fue con Cristo, servirle a la iglesia del Señor. Solo eso me Amén. comenta. Amén, excelente comentario, claro que sí, hermano. Y para terminar de fundamentar lo que usted dice, hermano, aquí es donde nos sirve bastante el cuadrito del sí y el no. ¿Ves? Porque ahí vemos los dos aspectos. Vemos las prohibiciones, lo que nos dice que no, pero vemos también lo que Dios, la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros según sus mandamientos. Vemos el sí. Y ahí cae bastante lo que usted nos mencionaba, hermano. Muchas gracias. Excelente comentario. Pues, entonces nosotros ya igual siempre hablamos con nuestros estudiantes y ya les decimos cómo nos sirve de guía cada uno de los mandamientos. Pues, entonces Efesios 5 del 1 al 4, sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice, pero fornicación y toda impureza o avaricia ni aun se nombra entre vosotros. Tampoco digas palabras deshonestas, sin necesidades ni groserías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Entonces aquí tenemos el mandamiento como guía, cómo Dios nos está mostrando que nosotros agradezcamos por cada una de sus bondades. Vamos a honrar el don del matrimonio, pues, de la manera como a él le gusta, como a él le complace, como a él le gustaría que nosotros fuésemos en toda nuestra vida. Recordemos Mateo 5:48, Jesucristo en el Sermón del Monte al final cierra con esas palabras. Entonces dice, entonces sean ustedes pues perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto.
Entonces, y esta perfección, nosotros, si leemos el Antiguo Testamento, igual, es algo que nos viene pidiendo Dios. Quiere que nosotros seamos perfectos, quiere que nosotros actuemos de esa manera. Entonces, ya en el sexto mandamiento, Dios quiere que vivamos alejados de la fornicación, que vivamos alejados de toda impureza, que nos haga pecar. Ya el hermano Martín Lutero, pues, en sus escritos ocupaba mucho una frase que decía, alejados pues de los lugares y de las personas que nos hacen caer en pecado. Si ya sabemos que tal persona me lleva a pecar, entonces lo más conveniente es que me aleje. Entonces, y este es el mandamiento como guía. Dios nos guía de esa manera. Alejate de los lugares y de las personas que te quieren hacer pecar. Bien, hermano. Entonces aquí vienen las actividades de consolidar. Bueno, la primera parte, recuerden que estas clases se dividen en dos. La primera parte es un repaso. Lo que vimos anteriormente, pues es un repaso de la lectura que ustedes hacen. Ahora, pues en la actividad de consolidar, vamos a aplicar lo que ustedes leyeron según esta pregunta. Entonces, vamos a comparar, vamos a hacer una comparación. Vamos a comparar lo que Dios dice en el sexto mandamiento. ¿Ves? Con lo que dice el mundo sobre el sexto mandamiento. ¿Ves? Y vamos a responder que por qué podemos estar seguros que es mejor la voluntad de Dios. Entonces, por lo menos yo les digo una cosa. ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dice Dios con respecto al matrimonio? ¿Quién me puede decir eso? ¿Qué dice Dios con respecto al matrimonio? Pues hermano, ¿puedo opinar? Claro que sí. Pues lo que se viene dando en la actualidad en el degeneramiento de esta parte, ¿cierto? Que se está olvidando, se está omitiendo, incluso países que ya han aprobado eso a través de las leyes. Dios dice en el matrimonio que debe ser entre un hombre y una mujer, ¿cierto? ¿Qué estamos viendo hoy día en la violación de este sexto mandamiento? Que ya están aprobando los matrimonios entre homosexuales. Ya está aprobado, hay leyes que ya tienen aprobado, ¿cierto? Y sigue la abominación en que se le permite, la ley cobija de que estas personas que sean del mismo sexo y tienen matrimonio puedan adoptar niños, ¿cierto? Entonces va todo contrario a lo que Dios nos dice en su palabra y lo que hemos leído hoy en Corintios, ¿cierto? Que hablaba de los homosexuales en la explicación que usted daba. Entonces, para ser concreto ahí en esa parte, Dios establece el matrimonio entre un hombre y una mujer. Ah, excelente. Y con respecto al sexo, ¿qué dice Dios y qué dice el mundo, hermano? Bueno, con respecto al sexo, lo que hemos aprendido, ¿cierto? El sexo es para feliz, pero con la esposa, ¿cierto? Con nuestra esposa, el esposo con la esposa y la esposa con el esposo es el sexo y para procrear, ¿cierto? Tener la bendición de Dios que son los hijos, ¿cierto? En cuanto a lo que el mundo dice, es lo que hemos hablado en la distorsión que se da, ¿cierto? Que se da en libertad en el sexo, ya que ya se ve hoy día, y yo leía por ahí una de las consecuencias del degeneramiento del mundo, que es la pérdida de la autoestima de la mujer. La mujer perdió su autoestima ya porque la mujer es la que tiene la responsabilidad de cargar esa criatura que Dios va a traer al mundo en su vientre. Entonces, hoy cuando ya no hay respeto por eso, y uno estoy viendo por lo menos acá en Colombia y por donde yo me muevo, pues que es acá en el departamento de Antioquia, en la subregión de Bajo Cauca, niñas de 12, de 13, 14 años ya embarazadas, ¿cierto? Niñas pues no, eso no es un hogar, ese niño va a venir al mundo ¿a qué? ¿Cierto? Una serie de circunstancias adversas que va a traer problemas a la sociedad, a la familia. Entonces, eso, pues, lo aprueba el mundo, ¿cierto? Lo aprueba el mundo, ese degeneramiento. No sé si me está escuchando bien, hermano. Sí, 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 le escucho bien, claro que sí. Excelente por su comentario. ¿Quién más desea participar en la pregunta?
Sí, nos contestó muy bien que con respecto al sexo, pues sabemos que Dios estableció el sexo para el matrimonio como una de las bendiciones, pero el mundo dice lo contrario, el mundo dice que el sexo es libre y lo pueden practicar quienes quieran. Eso es lo que nos dice y nos enseña el mundo. ¿Alguna otra participación? Qué dice Dios con respecto, para guiarles un poquito acá, qué dice Dios, digamos, con respecto a las miradas? Ah, ¿qué nos pueden decir ahí, hermano? ¿Qué dice Dios con respecto a las miradas? ¿Y qué dice el mundo con respecto a esas miradas? Ya lo habían dicho, hermana. Yo creo que fue la hermana Teresa. Sí, pues es que Jesús cuando en uno de sus sermones, ¿no? Les dice que quien mira a una mujer para codiciarla ya pecó con ella en su corazón. Entonces, en las películas o las series que hay, él está dando un sermón y la cámara enfoca a una mujer y a un hombre que se están intercambiando miraditas. O sea, pero miraditas no de saludos, miraditas muy, pues muy lascivas, ¿no? Tanto de él hacia ella y ella sonriéndole, aceptando, ¿no? Aceptando la mirada. Entonces es cuando Jesús les dice que quien mira a una mujer para codiciarla ya pecó en su corazón, pero el mundo nos dice que pues está bien, que tú puedes andar con todas las mujeres y hasta con tu perro si quieres, si no, no existiría la zoofilia, ¿no? Entonces, el mundo sabemos que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Entonces ahí también tienen mucho que ver todos los colectivos, ahora que hay feministas, y creo que eso ya es a nivel mundial, ¿eh? O sea, todos esos colectivos defienden mucho eso, el derecho al aborto, el derecho a lo que comentaba el hermano, ¿no? Al matrimonio entre iguales. Ellos les llaman iguales porque son mujer y mujer y hombre y hombre. Entonces, eso es lo que los gobiernos adoptan y te dicen, pues está bien, te quieres, al sentirse, por ejemplo, para nosotros las mujeres es muy difícil, los transexuales, o sea, el hombre que se siente mujer y quiere ser llamado mujer y quiere entrar a los sanitarios de mujeres cuando no es una mujer. Y ya hubo problemas ahora en las Olimpiadas, ¿no? Que había un boxeador que era, parecía hombre, y él decía que había nacido mujer, pero que tenía unas alteraciones químicas, y pobres de las mujeres con las que boxeaba porque las dejaba noqueadas. Entonces, ahora creo que de las pocas cosas buenas que ha hecho Donald Trump, me llamó mucho la atención, él prohibió las competencias entre hombres, entre mujeres y transgéneros, porque dice que no son justas. Entonces, sí, o sea, las mujeres no solamente sufrimos violencia por parte de los hombres, sino ahora también por parte de los transexuales. Y ser mujer no es tener una vagina ni un útero. O sea, eso no te hace mujer. O sea, ser mujer es tener tu espíritu, ¿no? Porque Dios te creó mujer, Dios te creó para ser madre, para ser educadora, para formar, para crear, para respetar, para educar. Y ellos lo echan a perder resumiéndolo, yo soy mujer porque ya tengo hormonas femeninas y porque ya me hice la operación. Entonces, pues sí, es lo que el mundo distorsiona. Ay, creo que ya me extendí mucho, perdón. No se preocupe. Muy bien, gracias por su comentario. Ahora, hermano, ¿qué nos dice Dios con respecto al matrimonio? O sea, ustedes han escuchado de que muchas veces dicen, mira, todo está yendo mal, pues sepárense, que se acabe ya el divorcio, hasta aquí nomás.
¿qué nos dice Dios con respecto a la separación o con respecto al matrimonio? ¿Hasta dónde llega el matrimonio y qué nos dice el mundo? ¿Hasta dónde llega el matrimonio? Amén, hermano. Le escucho, hermano. Sí. En primer lugar, hermano, Dios estableció el matrimonio y lo estableció con un hombre llamado Adán y una mujer llamada Eva. Y instituyó el matrimonio para siempre, porque dice, lo que Dios une, el hombre no lo separe. Dios diseñó un matrimonio para formar una hermosa familia. Dice, ya acabamos de leer que los hijos son algo hermoso para la familia. Dios espera que los esposos, ambos, se consagren a esa relación. Y el matrimonio no es de uno, es de dos que se hacen uno. Es decir, una sola carne. Entonces, en ese sentido, el matrimonio es un esfuerzo conjunto de dos. Y el matrimonio goza de la bendición de Dios, de manera que el matrimonio es para siempre. Solo cuando si uno de las partes muere, enviudece, pues es otra cosa. Sin embargo, el matrimonio no depende cuando ya no estoy interesado en la relación sexual o no. El matrimonio es una intención que está por encima de la relación del deleite sexual. Es mi comentario, hermano. Amén, hermano. Sí, claro, excelente. Y a lo contrario de lo que nos enseña el mundo. Dios nos dice que el matrimonio es para toda la vida, pero el mundo no habla de otra cosa, nos habla de que, y bien, y si no sos feliz, pues cambialo, búscate otro. Eh, Te han escuchado esos comentarios, ahí andan miles de mujeres, ahí andan miles de hombres en las calles. Pero realmente no es la voluntad de Dios esa. Podrán andar millones de mujeres y millones de hombres. La voluntad de Dios con el matrimonio es que dure para toda la vida. Y aprendimos también de que igual el matrimonio se acaba pues cuando una persona muere o por un solo motivo, que es por razón de divorcio, es la fornicación, dice, de esa manera. Y está siendo pues un poco bastante lógica la palabra de Dios en cuanto a cuando dice que se acaba con el divorcio, porque cuando hay fornicación, porque muchas veces pasa de que cuando suceden estos tipos de situaciones dentro de la pareja, queda ese fantasma. Muchas veces queda ese fantasma. Cuando pareja, pues después de una infidelidad o de algo, no se separan y siguen adelante, siempre está ese fantasma. Siempre por cualquier pleito, cualquier discusión, pues siempre va a salir ese fantasma. Siempre va a salir a relucir lo que una o la otra persona dijo. Entonces, por eso muchas veces, y está escrito de que razón de divorcio, pues es el acto de fornicación. Bien, hermano. Entonces sabemos que podemos estar seguros de la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque primero, el que nos creó fue Dios, ¿ves? Y como nuestro creador, Él está más que seguro de qué es lo que nos conviene a cada uno de nosotros. Y es por eso que Él nos da su santa ley y nos da a conocer su santa voluntad, para que nosotros a través de ella pues sepamos qué es lo bueno, lo que nos conviene para cada uno de nosotros. Ahora, tenemos esta pregunta, dice, ¿cómo ha cambiado nuestra cultura en cuanto al sexto mandamiento en los últimos 50 años? Prácticamente ustedes ya la respondieron esa pregunta en toda la clase. ¿Ves? Pero sí, tal vez nos pueden dar una pequeña reseña de lo que ya opinaron. Ustedes ya la respondieron esa pregunta en toda la clase. ¿Qué no? Ay, perdón. Sí, Di- como viene la imagen, ¿no? Hace 50 años te ponen una familia tradicional, ¿no? Como debe de ser. O sea, hombre, mujer y los hijos. Y ahora pues, te ponen dos hombres y ya eso es normal. O sea, ya un matrimonio gay.
Eso es lo que ha cambiado la cultura, ¿no? Se ha corrompido, se ha distorsionado. Y lo que antes no era permitido, pues ahora ya es lo más normal, ¿no? El orgullo gay le llaman, o sea, es como si dijeran el orgullo del alcohólico, ¿no? O el orgullo del fornicario, pues ellos son el orgullo gay, es así se ha distorsionado. Gracias por su comentario, hermano. Sí, claro que sí, ¿no? Y ustedes ya han contestado, ya contestaron prácticamente esta pregunta y en todas sus opiniones está. Hermano Julio, ¿va a opinar? Sí, Diga. lo que señaló la hermana realmente está, pero yo lo englobaría así, es parte de de la degeneración de la sociedad. En la medida que avanzamos, vamos a una degeneración cada vez más clara en este aspecto. Y el producto de esas fotografías que usted puso ahí es que ahora hay pastores homosexuales, pastoras lesbianas, sacerdotes homosexuales, incluso el Papa los acepta. Entonces, todas esas cosas, lógico, están trayendo una cultura, una aceptación. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios es firme desde que existe, desde antes de todos los tiempos hasta hoy. Dijo el Señor cuando vino, dijo Jesucristo cuando vino, ni una jota quitaré de su palabra. Así es que nosotros lo que debemos de permanecer es firme en su palabra, no cambia. Y hay que mantenernos firmes. Miren, decía la hermana, mencionó la hermana ahora al presidente de los Estados Unidos, Trump. Ya se está revirtiendo todas esas locuras que habían ahí de los matrimonios tal, ya eso ya no va a existir. Ya las escuelas serán niños y niñas, ya no hay tercero ni cuarto sexo. Ya no va a haber baños para niños, niñas y no. Todas las cosas vuelven a su lugar. Yo creo que Dios es de orden y Dios va a poner las cosas en orden nuevamente. Excelente. Entonces, usted nos resumió ya completamente esta pregunta al decirnos y con esa expresión, la sociedad se ha degenerado. Prácticamente eso es lo que ha pasado, ¿no? Desde los últimos 50 años. Y eso no es que no existiese. Recuérdense que Sodoma y Gomorra por eso fueron razón de destrucción también. El homosexualismo y todas las prácticas que habían en ese entonces. ¿Ves? Y sabemos que son prácticas antiguas. Es que se viene el Antiguo Testamento ya nos dan a conocer este tipo de prácticas que vienen dándose a raíz de la historia. Pero hoy vemos en nuestra sociedad, vemos cómo igual esas prácticas han tomado un repunte. O sea, se le ha dado un grado de importancia a esta llamada LGQ, no sé qué, pues, no sé la sigla, no me acuerdo, pero se les ha dado un término, un gran grado de importancia en las leyes de los países. O sea, hay inmersión, o sea, ellos pueden opinar, ellos están metidos en muchas decisiones y eso lo podemos ver ahora como antes hacemos una comparación cuando se daban estos Juegos Olímpicos que ya la hermana mencionaba. Este, nosotros vemos ante una inauguración de unos Juegos Olímpicos y era algo, o sea, espectacular, la presentación de las delegaciones, de los equipos, de todos los deportes y algo en orden. Ahora vemos que se ha armado una vulgaridad enorme que vemos como inclusive estos últimos juegos, como cómo agarraron la Santa Cena del Señor y cómo se mofaron de ella. Y un montón de homosexuales. Entonces, es una corrupción bien grande. Ya nuestro hermano Julio pues ya nos explicaba muy bien. Para terminar, hermano, ya esto viene pues con respecto a cada uno de ustedes, ¿cuál creen que necesitaría este aspecto, este mandamiento para sus estudiantes? Aprender más el contexto pues de este sexto mandamiento, sus estudiantes, ¿en qué necesitarían profundizar más?
Pues me gustó mucho lo que comentó el hermano Jesús. El matrimonio es entre hombre y mujer, porque así lo enseña Dios, ¿no? O sea, es entre un hombre y una mujer, nada más. Bien. No sé, hermano Julio, si tiene algún comentario. Yo creo que es muy importante la familia, a los hermanos inculcarle en la familia la importancia de la relación, del respeto que debe haber en el matrimonio. Y el respeto, decía yo al principio, está basado en el amor. Y el amor está por encima de toda la apariencia física. Recuerde que nos casamos con una muchacha de 20, 18 años, con un cuerpazo increíble, pero con los años eso va cambiando, ya no es igual. Entonces nosotros no nos enamoramos de un cuerpo, nos enamoramos de una persona, de un ser humano, de algo que está por encima de lo que se envejece, sino ese amor tan profundo que trasciende lo físico, que trasciende la carne. No nos casamos con un ser humano que es igual a nosotros y que con el tiempo llegamos a ser uno. Yo creo que cuando interiorizamos eso, que la relación está por encima del sexo, por encima de todas esas cosas, nos damos cuenta que realmente Dios tomó la mejor decisión, que su voluntad es perfecta para el matrimonio. Es mi comentario. Excelente. No sé si el hermano Jesús tiene algún comentario. Ok. Sí, diga, Sí, hermano. no, pues, eh, eh, enfatizando la pregunta, ¿no? ¿Cuál aspecto de este mandamiento más necesitan los estudiantes de nuestro contexto aprender? Eh, Mirándolo yo aquí, pues, en estos estudios con usted, he aprendido, he aprendido conceptos bíblicos, palabra de Dios, que eran desconocidas para mí. O sea, era superficial los mandamientos. Los mandamientos se nombraban o se nombran de una manera superficial. Y entonces, y cuando nosotros, o cuando yo entro a estudiar y digo el mandamiento, el sexto mandamiento, no cometerás adulterio, ¿qué significa esto? Y llegamos a la profundización bíblica. Eso es lo que se necesita profundizar. Y profundizar en el sentido de que debe darse a conocer, porque digamos que un flagelo es que no nos gusta leer, no nos gusta estudiar, y eso nos hace ignorantes, ¿cierto? Entonces, cuando buscamos los mecanismos de poder transmitir esta palabra, de poder llevar esta palabra de una manera didáctica que las personas la puedan apropiar, bueno, yo digo, wow, de los mandamientos es tan importante. Incluso yo hoy aquí haciendo el estudio para mandar la tarea, mi esposa se acercaba y decía, ve, qué interesante es esto. Yo no, ella me decía, yo no conocía esto tampoco del mandamiento. Yo conocía los mandamientos, pero de una manera, digamos que primer mandamiento, segundo, y ya no se profundizaba. Entonces, el aspecto a que se necesitan nuestros estudiantes es profundizar como lo estamos haciendo con usted y que esto se vaya multiplicando en el estudio, ¿cierto? De estos mandamientos como debe ser. Gracias, hermano. Ah, gracias a usted por su excelente comentario. Claro que sí, hermanos, pues sus respuestas muy buenas todas. Lo único que me tocaría añadir, pues, que soy simplemente vamos a tener un poco de cuidado. Recordemos, dependiendo a quién es nuestro público o quiénes son nuestros estudiantes, pues, porque con las palabras que vamos a utilizar, más con este sexto mandamiento, si estamos enseñando a niños. Hay que tener un poco de cuidado en de qué manera vamos a enseñar a un niño, qué podemos enseñar. Ya el hermano Julio pues hablaba bastante sobre su opinión, enseñar que el respeto comienza desde la casa, comenzar a enseñarle a un niño, a una niña, igual.
cuál es la postura de Dios para con el ser de cada uno de ellos. Ya pues la hermana Teret igual hablaba sobre esto de las escuelas, de los sexos, que quieren inventar hasta un segundo, tercero, cuarto sexo. ¿Ves? Y entonces hay que tener cuidado, pues cuando lo estamos abordando con un niño, con un adolescente es distinto, con una persona pues ya adulta, ya casada, pues es distinto también. Entonces nosotros hay que abordar, por eso es que nos dice, hay que ver el contexto, qué es lo que necesita el estudiante. Bueno, entonces, esta necesidad del estudiante en este mandamiento muchas veces va a estar en base a su edad. Pues, ¿qué necesita saber un niño con respecto al sexto mandamiento? ¿Qué necesita saber un joven? Un adolescente con respecto al sexto mandamiento y que necesita saber la pareja, el matrimonio, el casado con respecto al sexto mandamiento. Simplemente, bueno, esa era ya la última opinión para cerrar. Esta era la última pregunta para esta clase. No sé si tienen alguna pregunta, alguna opinión final. Bien, bueno, entonces aquí tienen la tarea. La tarea van a leer la historia bíblica en el Evangelio de San Lucas 19, capítulo 1 al 10. Van a leer en su catecismo la página 97 a la 110. Son las preguntas 99 a la 107. Memorizar y enviar grabación del séptimo mandamiento con su explicación. Eso es lo que vamos a para la clase del viernes. Y bueno, nos despedimos. Reciban la bendición que viene de parte de nuestro Padre amado. El Señor les bendiga y les guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga misericordia de cada uno de ustedes. El Señor vuelva su rostro hacia ustedes y le conceda la paz. Amén. Amén. Hermano, buenas noches. Excelente Buenas noches. clase. Gracias por Luego. cada uno de sus Buenas comentarios. noches. Gracias.